El mejor amigo del presidente de la empresa se ha enamorado. Y como el típico hijo millonario y holgazán que siempre está a su lado, naturalmente fui el primero en gritar que quería conocer a su novia. En el camarote privado, apenas había hecho reír a la futura cuñada cuando mi amigo me lanzó una mirada intensa. Entendí al instante que estaba celoso, ya lo había visto antes. Estaba a punto de burlarme un poco, pero de repente me presionó contra el sofá y dijo: «Nunca me has tratado así». Me quedé tan sorprendido que abrí los ojos como platos. ¿Qué estaba pasando? No se daba cuenta de que su novia estaba sentada justo allí, y estaba en un bar, a punto de llevar el vaso de alcohol a mis labios, cuando vi el nombre de Luis en la pantalla del teléfono. Me asusté tanto que me mojé gran parte del cuello. Agarré el teléfono con ambas manos y rezaba: «Por favor, no me haga trabajar». Como hijo de millonarios, mi vida es bastante característica. Tengo un hermano que es un presidente obsesionado con el trabajo. Y, por cierto, soy tan afortunado que tengo hasta 6 hermanos así. Luis es el que más me asusta, porque siempre intenta hacer que haga algo útil. No solo me asusta a mí, sino que también a mi padre, quien dice: «¿Está intentando arruinar nuestra empresa obligándote a trabajar, para eliminar una competencia?». No me atrevía a hacer esperar demasiado al gran jefe. Recobré el control y salí corriendo del bar para contestar el teléfono: «Hermano». Luis respondió con un KMM y preguntó: «¿De nuevo en un bar?». Su tono era muy afirmativo. Sonreí burlón y dije: «Sí, salí hoy a tomar un par de tragos». «¿Vienes?». Como era de esperar, me respondió que no. Estaba a punto de intentar convencerlo de que viniera, cuando dijo: «¿Ven tú?». «¿A dónde?», pregunté. Luis nombró el nombre de otro bar. Bueno, da lo mismo donde se beba, y como Luis rara vez invita a alguien, le dije que sí sin dudar y me dirigí hacia el estacionamiento. Luis parecía saber lo que estaba pensando y preguntó: «¿Piensas conducir borracho?». Sin parar de caminar, sonreí y dije: «Todavía no he bebido, hermano». «Llegaste justo a tiempo. Eso se llama destino». Luis no se enteró de mi broma y simplemente dijo: «Te he llamado para presentarte a mi novia». «De acuerdo». «¿Qué?». Mi cerebro se detuvo, al igual que mis pies. ¿Luis tenía novia? «Hermano, ¿estás enamorado?». Era realmente sorprendente, porque hace apenas unos días, cuando lo estábamos tomando el pelo, dijo que no tenía prisa. ¿Cómo se había enamorado tan rápido? Luis estaba a punto de colgar el teléfono, pero yo no lo iba a permitir. Arrancé el coche y le grité: «Hermano, no cuelgues». «¿Cómo se llama la cuñada?». «¿La conozco?». «¿Cómo se conocisteis?». «¿Por qué has guardado este secreto también?». Luis se rió al otro lado del teléfono y preguntó: «¿Estás tan emocionado porque me he enamorado?». Mientras salía del estacionamiento con habilidad, grité: «Claro que sí, hermano. Estoy ansioso por conocer a la cuñada». «Dime, ¿eres el único de mis hermanos que no tenía novia, como no iba a estar emocionado?». Luis no respondió. Estaba demasiado emocionado para callarme. ¿Cómo es de personalidad la cuñada? ¿Es extrovertida o introvertida, como se dice últimamente? ¿Vienen los otros hermanos?». Luis se calló por unos segundos y luego dijo con un tono de voz molesto: «Llegarás y lo verás». Y colgó el teléfono. TSK, pensé. Con su carácter tan taciturno, no sabía cómo la cuñada podía soportarlo. Cuando llegué al lugar, vi que había solo 2 personas en el gran camarote. Luis estaba sentado en el sofá más a la izquierda, y un chico de aspecto delicado, que parecía un poco incómodo, estaba sentado en el sofá más a la derecha. Levanté las cejas hacia Luis y pregunté: «¿Dónde está la cuñada?». Era oscuro en el camarote y no podía ver bien la expresión de Luis. Cuando la luz ambiental se iluminó, vi sus ojos negros clavados en mí. Luis bajó la vista y señaló hacia la derecha. Yo miré en esa dirección y el chico se enderezó y levantó la mano tímidamente: «Supongo que soy yo». Miré alternativamente a los 2 con una ceja levantada. ¿Qué estaba pasando? ¿Había dejado ese gran espacio en el medio para que yo hiciera malabares? Viendo que la cuñada se ponía más y más incómoda, le di una sonrisa y dije: «Cuñada. Finalmente te conozco». Me acerqué a él en 2 pasos y le tendí la mano. La cuñada se levantó inmediatamente y me dio la mano con ambas manos, inclinando la cabeza: «Hola, hola». No era necesario ser tan formal. Mientras hablaba, lo llevó hacia Luis y lo senté al lado de él. «Vamos, ya estáis enamorados, no os pongáis tímidos. Sentaros juntos». Pero no sabía por qué, Luis se puso más y más frío y la cuñada más y más pálida. Parecían una pareja, de hecho.
Me reí un poco y estaba a punto de sentarme al lado de la cuñada cuando Luis me agarró del puño. Miré hacia abajo y le pregunté, ¿qué? Luis me llevó en dirección opuesta y me señaló un pequeño sofá a su izquierda, siéntate aquí. Entendí al instante. Ah. No quería que me sentara al lado de la cuñada. Lo entendía. Era la posesividad del presidente autoritario. Me senté contento en el pequeño sofá y hablé con la cuñada a través de Luis. ¿Por qué no has pedido nada de beber? ¿Qué te gusta beber, cuñada? No, no puedo beber. Bueno, de todos modos Luis no bebe, que te lleve más tarde, cuñada. Pensé que Luis se mantendría en silencio hasta el final, pero dijo, yo bebo. La cuñada se apresuró a decir tartamudeando, no bebo, yo luego llevaré, a Luis. Eso sí que era un poco más romántico. Asentí con satisfacción y dije, muy bien, entonces pediremos 2 tragos. Después de pedir las bebidas, me incliné hacia adelante y le pregunté a la cuñada, ¿cuántos años tienes, cuñada? Parecía más joven que yo. 23. Ah, teníamos la misma edad. ¿Cómo te conocisteis? La cuñada se retorció las manos en el regazo y preguntó, ¿cómo crees que nos conocimos? ¿Qué? Era una forma de hablar muy rara. Me puse a mirar con ojos entornados. No sabía si era por la penumbra, pero parecía que la cuñada se estaba alejando más y más de Luis. Ah, sí. Luis. Miré hacia Luis y le dije, hermano, dime algo. ¿Estás tan emocionado por estar enamorado que te has quedado sin habla? Luis no respondió. Se sentó y sacó un cigarro de su bolsillo. Lo sostuvo en la mano sin encenderlo y me miró, ¿te has mojado el cuello? Miré hacia abajo rápidamente. Abrí los 2 botones superiores de mi camisa para que se secara más rápido y dije, se me ha derramado el alcohol. Cuando volví a levantar la vista, vi que Luis había roto el cigarro y lo había tirado sobre la mesa. ¿Con quién has ido a beber? No sabía cómo se había desviado el tema, pero respondí, con 2 amigos, los conocí hace unos días. Luis no dijo nada más. Solamente respondió con un y volvió a guardar silencio. Estaba harto. Las veces que los otros 5 hermanos me habían llamado para conocer a sus novias, nunca había sido tan extraño. Luis no era tan taciturno normalmente. ¿Por qué se estaba comportando como un tímido hoy? Cuñada. ¿Por qué te has vuelto a alejar hacia el rincón? Finalmente, llegaron las bebidas que habíamos pedido. Luis se las llevó a la boca y se las bebió de un trago. Me di la vuelta y empecé a hablar con la cuñada. Normalmente, suelo pasar mucho tiempo con las cuñadas de mis hermanos, así que tenía un montón de temas de conversación. La cuñada dejó de estar tan tensa y hasta sonrió un poco escuchando mis cuentos. Le devolví la sonrisa y le pregunté, cuñada, ¿nos agregamos en WhatsApp? Tengo un grupo con las otras cuñadas y salimos a divertirnos con frecuencia. Te presentaré a ellas. Como el único desempleado entre mis hermanos, suelo llevar a las cuñadas a divertirse mientras mis hermanos están ocupados trabajando. Mis hermanos ganan dinero y yo y las cuñadas lo gastamos. Parece razonable. La cuñada no respondió directamente, sino que miró hacia Luis. Luis no se volvió, sino que se bebió otro trago. ¿Qué? Sonreí y le dije a la cuñada, no te pongas tímida, cuñada. La cuñada se mostró indecisa, pero finalmente intercambiamos números de teléfono. Bebí un par de sorbos de mi bebida y seguí hablando con la cuñada. Era más como charlar y bromear que una verdadera conversación. La cuñada se relajó poco a poco y finalmente me dejó reír. Acababa de respirar aliviado cuando vi que Luis me estaba mirando con una expresión intensa. Entendí al instante que estaba celoso. Me alegré de que fuera así. Es normal que un presidente autoritario sea un poco enamorado. Estaba a punto de burlarme un poco, pero me presionó contra el sofá. Sus ojos negros estaban tan cerca que podía sentir su aliento. La mano que me estaba presionando sobre el hombro se apretó y me dolió un poco. Cerró los ojos y dijo con una expresión triste, nunca me has consolado así. Me quedé tan sorprendido que me abrieron los ojos como platos. ¿Qué estaba pasando? ¿No se daba cuenta de que su novia estaba sentada justo allí? Cuñada. Di algo. Me quedé estupefacto durante unos segundos. Luis bajó la mano que me estaba agarrando del hombro y me agarró por la cintura. Era más alto que yo y se inclinó hacia mí, apoyando la cabeza en mi hombro. Sentí su aliento caliente en mi cuello y me dio un cosquilleo. Recobré el control y lo empujé, pero no se movió. Estaba un poco nervioso y busqué a la cuñada. 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 La cuñada se estaba escabullendo hacia la puerta como un ladrón. Cuando la llamé, se quedó con el cuerpo medio doblado y se volvió lentamente,
no he visto nada, seguid. ¿Qué? No me parecía normal. Luis se volvió hacia la cuñada y dijo con un tono frío, sal. Me sorprendió tanto que lo empujé y me levanté. Luis, habla con educación. ¿Era ese el tono que se usa para hablar con la novia? La cuñada salió hacia la puerta con un aspecto asustado, pero la detuve. Cuñada, no te vayas. No puedes consentirlo, ¿sabes? No había bebido mucho, pero me estaba dando un dolor de cabeza. Luis, con una expresión fría, puso la palma de su mano sobre el puño con el que yo estaba agarrando a la cuñada. Me resistí, pero él frunció el ceño y apretó más fuerte, lo que me dolió. ¡Ey! Luis soltó mi mano de repente. Bajó los ojos y suspiró, él no es mi novio. ¿Qué? Luis asintió con la cabeza hacia la cuñada, vuelve, te doy el doble de la bonificación. La cuñada se iluminó con la sonrisa más auténtica de la noche, gracias, señor Sánchez. ¿Qué? ¿Alguien podía explicarme lo que estaba pasando? Señor Sánchez, señor Javier, me marcho. La cuñada salió y cerró la puerta detrás de sí. Cerré los ojos, me dolía la cabeza y me pellizqué entre las cejas. Al siguiente momento, una mano cálida y suave se posó sobre mi frente. Abrí los ojos y vi a Luis. Estaba a punto de preguntarle qué estaba pasando, cuando él me miró y dijo, te dije. ¿Qué? La mano de Luis se deslizó de mi frente hasta la esquina de mis ojos. Su pulgar me acarició suavemente y cerré los ojos sin querer. Siempre me ignoras. Ahora, ni siquiera me has visto. Has ayudado a alguien que acabas de conocer. Abrí los ojos de golpe y lo miré. Tenía una expresión impasible, pero sus ojos estaban llenos de tristeza. Lo hago por la justicia, no por la amistad. Agarré su mano y lo empujé hacia el sofá. Me quedé de pie delante de él con los brazos cruzados. ¿Cómo te ignoro? ¿Crees que soy ciego? Luis se sentó de manera relajada, con las piernas ligeramente dobladas y se apoyó en el sofá. Me miró con los ojos entrecerrados. Aunque estaba sentado, su presencia era intimidante. Pero eso no me afectaba. Dime, dije, dándole un leve puntapié en el zapato. ¿No dijiste que me llamabas para presentarme a tu novia? ¿Qué está pasando? Luis guardó silencio durante unos segundos, se sentó recto, cogió una copa de alcohol y se la bebió de un trago. Te he mentido. Sus ojos parecían humedecidos por el alcohol y su tono de voz era más triste que nunca. Solo quería ver tu reacción. Estaba perplejo, ¿qué reacción podía tener? Por supuesto que me alegra. Felicidades. Luis se detuvo y dijo con un tono más bajo, no quiero que te alegres. ¿Por qué? Luis me agarró de la mano y me hizo sentarme. No soltó mi mano y la retorció suavemente. No podía soltarme. Estaba realmente confundido, hermano, no entiendo nada. ¿Qué quieres decir? Luis me miró fijamente, tienes muchos amigos y les tratas muy bien, pero conmigo no eres tan cálido. Me quedé con los ojos abiertos y le grité, no digas tonterías. Te trato igual que a los demás. Luis se rió, pero sin humor, el señor Lee dijo que estaba aburrido y fuiste a beber con él en mitad de la noche. El señor Sie se dejó plantar por su novia y estuviste con él durante 15 días. Y también te llevas bien con los demás en el grupo. Incluso te llevas bien con sus novias. Tratas bien a todos. Me estaba apretando la mano más fuerte, pero siempre me ignoras. Era extraño, pero pude sentir un tono de lástima en su voz, pero a ti es a quien más quiero. Me quedé sin habla. El cabello de Luis rozaba mi barbilla, sé que no quieres contestar mis llamadas, porque siempre crees que te voy a hacer trabajar. Era verdad, no podía negarlo. No sé cómo preocuparme por ti. Solo quiero encontrar temas para hablar contigo. Sabes, no tuve muchos amigos cuando era niño. Hasta que te conocí. Solo no sé cómo comportarme. Javier, lo siento por mentirte. Solo quería encontrar una excusa para que me preocuparas un poco. Luis fue hablando más y más bajo y su cabeza se estaba deslizando de mi hombro. Lo agarré rápidamente. Me mantuve erguido para que Luis se sintiera más cómodo. Sentí un dolor sordo en mi corazón. Luis siempre había sido un poco frío, pero me había tratado muy bien. Desde que nos conocimos en la universidad, Luis casi nunca me había dicho que no. Cuanto más pensaba, más me daba lástima. Recordé sus palabras y me di cuenta de que había sido un mal amigo. Miré hacia abajo a la cabeza de Luis y le acaricié el cabello, tú también eres mi mejor amigo. Era precisamente porque éramos tan amigos que era más fácil ignorarlo y tomar muchas cosas por sentadas. Traté de abrazarlo y le prometí en un tono bajo, lo siento. En el futuro, te trataré con más afecto.
Resultó que Luis no estaba dormido. Se levantó y se inclinó hacia mí. Con una mano apoyada en el sofá y la otra alrededor de mi cintura, dijo con una expresión de alegría. ¿En serio? Nunca había visto a Luis con esa expresión, como un niño que ve un dulce. Me dio lástima de nuevo y asentí con fuerza. ¿En serio? Se inclinó y enterró la cabeza en mi cuello. Me di cuenta de que Luis se volvía muy pegajoso cuando estaba borracho. Entonces, Javier, ¿puedes llevarme a casa? Estaba a punto de decir que llamaría a un chofer, cuando él levantó la cabeza y me miró. ¿Puedes quedarte conmigo esta noche? Como lo hiciste con el señor Xie cuando se dejó plantar. Claro. Por supuesto que sí. Luis se rió. Javier, eres muy bueno. Me dio calor en las orejas y sentí que estaba un poco borracho. Mis manos y mis pies se sentían débiles. Llevaron a Luis a casa y lo ayudé a acostarse. Joder, eres tan pesado. ¿Cómo has crecido? Luis frunció el ceño, pero no abrió los ojos. Se dio la vuelta y mostró sus abdominales. Abdominales que yo no tenía. Decidí no preocuparme más y me acosté a su lado. Cerré los ojos y una noche pasó. Al día siguiente, cuando desperté, no había nadie a mi lado. Fruncí el ceño y olí el olor de alcohol en mi cuerpo. Me levanté con disgusto y fui a buscar ropa prestada. Mientras caminaba hacia el comedor, me pregunté si Luis recordaba lo que había pasado anoche cuando estaba borracho. Recordé sus ojos y cómo se pegaba a mí todo el tiempo. ¿Has despertado? Levanté la vista y vi a Luis, ya vestido y con un aspecto impecable. Asintió con la cabeza, despierta y come. Lo miré con atención. No había rastro de la tristeza de anoche en su rostro. Estaba a punto de preguntarle, pero el olor de mi cuerpo me hizo cambiar de idea. Me quito 2 prendas de ropa y me ducho. Luis me miró. En el cajón debajo del armario hay ropa interior sin abrir. Asentí y me di la vuelta. Entonces, escuché que dijo con un tono normal, pero es de mi talla. ¿Qué? Volví lentamente la cabeza y vi la sonrisa en sus ojos. Miré hacia abajo, de él a mí y viceversa. Mi cerebro, todavía aturdido por la resaca, finalmente comprendió. Joder. Me acerqué a él para darle un puntapié, pero él se puso serio. No te pelees delante de la mesa. Después de ducharme, salí y vi que Luis todavía estaba allí. Miré el reloj. ¿No tienes que ir a trabajar? Luis se levantó con calma. Sí, pero primero te llevo a casa. Después de desayunar y hasta subir al coche, Luis tenía una expresión indiferente. No mostraba ningún signo de la confidencia de anoche. Sentado en el asiento trasero, vi cómo Luis miraba el tablet con gafas de montura de oro. Hice una mueca. Me sentía un poco decepcionado y, de hecho, extrañaba un poco al Luis pegajoso de anoche. Cuando llegué a mi destino, bajé del coche y le hice una señal con la mano. Vuelve. Luis se volvió y me miró. Sus ojos negros detrás de las gafas eran intimidantes. Javier, no olvides lo que dijiste anoche. Me quedé un poco sorprendido. Luis asintió y subió el cristal de la ventana. Me dio un soplido de humo de escape y me di cuenta de que Luis recordaba lo que había pasado anoche. Uf. No pude evitar reírme. Cuanto más pensaba en la expresión indiferente de Luis al recordarme que debía ser más afectuoso, más me parecía. ¿Cariñoso? Me di un codazo y me dije que no podía asociar esa palabra con Luis. Canteí un poco mientras volvía a mi casa a cambiarme de ropa. De repente, me di cuenta de que no tenía nada que hacer. Normalmente, a esa hora todavía estaba dormido. Giré el teléfono en mi mano, pensé un momento y cogí las llaves de un coche al azar del cajón y salí. Si no tenía nada que hacer, entonces iba a llevar afecto a Luis. Llegué a la empresa y le di una sonrisa a la recepcionista. Hola, busco a Luis. Hacía mucho tiempo que no venía a la empresa de Luis, y la recepcionista no me conocía. Me preguntó educadamente si tenía cita. Me incliné un poco la cabeza y dije, espera un momento. Saqué mi teléfono y llamé a Luis. Contestó en pocos segundos. ¿Javier? Sí, me reí un poco al escuchar su voz, recordando la mañana. He venido a tu empresa, sin cita. Luis se calló por 2 segundos y luego dijo, llamaré a alguien para que te recoja. Justo cuando estaba tomando un par de sorbos de café que me había dado la recepcionista, alguien me llamó detrás. Señor Javier. Me volví y vi a la cuñada que había visto anoche. La cuñada me sonrió con expresión forzada. Señor Javier, soy el asistente de Luis, me llamo Juan. El señor Sánchez me ha pedido que te recoja. Asentí y le devolvió la sonrisa. Muy bien, Asís. Juan. Casi me equivoqué de nombre.
El asistente Juan también se dio cuenta y su sonrisa se le congeló un poco. Anoche, Luis había actuado como un niño travieso. Le di una palmada en el hombro, gracias por tu trabajo. El asistente Juan se apresuró a responder, no hay de qué. Pero su expresión decía claramente, qué difícil es mi vida. Subimos en silencio al piso. Dejé que el asistente Juan se fuera a hacer su trabajo y entré al despacho de Luis. Luis alzó la vista y me vio. Sus cejas fruncidas se suavizaron, ¿has venido? Le hice una mueca con las cejas, con ganas de bromear, sí, he venido a ser más afectuoso. Me sorprendió que Luis no se mostrara en absoluto incómodo. Solo respondió con un "mm" y dijo, es un honor. Parecía que Luis quería decir algo más, pero se llamó a la puerta. El asistente entró a informar a Luis sobre el trabajo. No me interesaba, así que me puse a pasear con las manos detrás de la espalda por el gran despacho. Había venido al despacho de Luis varias veces, pero solo para llamarlo a salir a comer o a beber. No me había dado tiempo a observarlo detenidamente. Ahora que lo miraba, me dio la impresión de que estaba muy vacío. Miré lentamente hacia la ventana panorámica detrás de Luis y las cortinas cerradas herméticamente. Fruncí el ceño. Me di cuenta de que la iluminación del despacho era gracias a las luces encendidas. Eso no era bueno para los ojos y tampoco para la salud, ya que no se dejaba entrar el sol. De repente, Luis, que estaba escuchando al asistente, me miró, ¿qué pasa? Le señalé con la barbilla lo que estaba detrás de él. Estas cortinas no son bonitas y no debes mantenerlas siempre cerradas. Si no sales al sol, te puede deprimir. Luis no mostró cambios en su expresión. Asintió y miró hacia el asistente, cámbialas. Tanto el asistente como yo nos quedamos un poco sorprendidos. El asistente respondió rápidamente, sí, señor Sánchez. Antes de que pudiera reaccionar, me encontré mirando a Luis. Sus ojos se curvaron ligeramente y sus facciones se suavizaron. ¿Puedes echar un vistazo a otras cosas que no estén bien y ayudarme? Era una petición muy amable. Levanté una ceja y comencé a pasear por el despacho, girando las llaves del coche en mi mano. Está demasiado vacío aquí. Quizás deberías poner un pez. De acuerdo. Este sofá es muy duro. Cámbialo. Lo miré y vi que la sonrisa en su rostro se hacía más evidente. Así que le hice algunas sugerencias más que no tenían mucho sentido. Me sorprendió que él las aceptara todas y le dijera al asistente, lo más pronto posible. Cuando el asistente salió, se acercó a mí. Su mirada era tierna, hace mucho que no vienes a mi empresa. En el momento en que me quedé quieto, me agarró del puño y me hizo sentar en su silla. El sofá se cambiará al mediodía. Siéntate aquí ahora. No pude evitar reírme y traté de levantarme, no pasa nada, este sofá es perfectamente usable. Si me siento aquí, ¿cómo vas a trabajar? Pero me presionó el hombro. Luis todavía tenía mi puño en su mano y su pulgar se deslizó suavemente por mi carpa. Javier, estoy muy feliz. Estoy contento de que hayas venido. Al oír eso, me dio lástima. Realmente lo había ignorado últimamente. Había planeado dar una vuelta y luego marcharme, pero por esas palabras me quedé en su silla y lo ayudé a trabajar. Luis se quedó con los documentos y la laptop en el sofá. El centro de mesa era bajo y él tenía que doblarse para trabajar. Era una postura incómoda para su estatura alta. Varios empleados entraron durante ese tiempo. Todos se quedaron un momento desconcertados y luego salieron con expresiones sorprendidas. Cuando me cansé de jugar a los videojuegos y quise relajarme un poco, me di cuenta de que estaba tan cómodo que casi tenía las piernas en la mesa del director. Miré y vi que la mesa estaba casi ocupada por snacks y dulces. Miré con un poco de vergüenza hacia Luis. Aunque él había pedido que se trajeran esos snacks, no me parecía correcto. Me apresuré a ajustar mi postura y a recoger la mesa. Luis, al oír el ruido, alzó la vista, ¿has terminado? Hice una pausa y me acerqué rápidamente a él, tratando de ocultar el desorden de la mesa. Sí. ¿Has terminado tu trabajo? Luis se quitó las gafas, me miró y me agarró del puño. ¿Has jugado toda la mañana? ¿Te duele la mano? Sin esperar mi respuesta, comenzó a masajear mi muñeca. Se me hizo muy cómodo y respondí sin pensar. Entonces, él dijo, no juegues más videojuegos esta tarde. Hay un cuarto de descanso en la oficina. Duerme un rato después de comer. Mi muñeca se calentó con el masaje. Miré hacia abajo a su rostro serio y asentí sin querer. Al siguiente momento, me encontré mirando a los ojos de Luis. Él arqueó los labios y agitó suavemente mi mano. ¿Tienes hambre? Vamos a comer. Luis tenía una reunión por la tarde, así que comimos en la empresa.
El asistente trajo la comida previamente preparada. Debido a que había estado comiendo snacks durante la mañana, no tenía mucha hambre y pronto me harté. Luis me pasó el agua, ¿no te gusta? Bebí un poco de agua tibia y negué con la cabeza. Luis se dispuso a llamar al asistente, entonces, cambiemos el proveedor de comida. Uf. Casi me salía el agua de la boca. Agarré su brazo con una mezcla de risa y desesperación. No, solo no tengo hambre. No pude evitar reírme, hermano, suficiente. Si sigues así, no me atreveré a venir más. Luis se sentó de nuevo. Temo que si algo no te gusta, no quieres venir más. Levanté la vista. Quizás debido a la luz, los ojos negros de Luis parecían humedecidos. Su expresión severa se había suavizado y solo quedaba una intensidad franca. No sabía cómo me estaba sintiendo. Me sentía un poco abrumado y también un poco compasivo. Vendré con frecuencia, dije. Entonces vi cómo los ojos de Luis se curvaban lentamente y sus labios se arqueaban en una sonrisa. Era tan tierno que me costó apartar la vista. Muy bien, entonces ven con frecuencia. Apreté mi mano y sentí que estaba sudando. Parecía que mi corazón había comenzado a latir más rápido desde hace un rato. Claro que sí. Por la tarde, Luis fue a la reunión y yo me dormí bien en el cuarto de descanso. Tal vez debido a que me había levantado muy temprano, cuando desperté, el cielo fuera de la ventana estaba teñido de rojo. Me desperté un poco flojo y me arreglé el pelo. Entonces alguien llamó a la puerta del cuarto de descanso. Vi cómo Luis se acercaba, se inclinó y me miró. Su voz era baja y suave. ¿Javier? ¿Has despertado? Los ojos de Luis estaban tan cerca que el brillo del sol que entraba por la ventana les daba un tono cálido. Me quedé mirándolo sin decir nada. Él sonrió suavemente y me pasó la mano por la esquina de mis ojos. ¿Estás dormido todavía? Me ayudó a levantarme. Si sigues durmiendo, no dormirás esta noche. Dormir demasiado realmente afecta el cerebro. Solo cuando me sacó del cuarto de descanso me di cuenta de lo que estaba pasando. Retiré rápidamente mi mano y me sonrojé. Hermano, ¿me estás tratando como un niño? Luis se rió. Eres más joven que yo. Miré hacia él con desánimo. Sí, me tienes 2 años más. Eso es más de media generación de diferencia. Luis. No había comido mucho al mediodía y ahora tenía verdadero hambre. Después de comer con Luis afuera, ya estaba completamente oscuro. Miré los mensajes de mi teléfono. Muchas personas me invitaban a beber. Estaba pensando con quién iba a salir a divertirme cuando Luis se acercó con el coche. Me acerqué, pero no subí. Me incliné y le hice señas para que bajara el cristal de la ventana. Estaba a punto de decirle que no necesitaba que me llevara, cuando él dijo con tono apagado. He comprado un nuevo consola de videojuegos y no sé cómo instalarlo. Javier, ¿puedes ayudarme? ¿Consola de videojuegos? ¿Luis? Pareció darse cuenta de mi confusión y bajó la vista. Te gusta jugar a los videojuegos y yo también quiero jugar contigo. No pude resistirme a esa oferta y subí rápidamente al coche, claro. Enseguida mandé un mensaje cancelando la invitación a beber. Al levantar la vista, pensé que vi una sonrisa apenas perceptible en los labios de Luis. Cuando llegamos a casa de Luis, me di cuenta de que había comprado todos los principales consolas de videojuegos, incluso sin abrir las cajas. Acababa de decirle que no era necesario, cuando me dijo, no sé qué juegos juegas normalmente. Temo perder la oportunidad de jugar contigo. Me callé inmediatamente. Abrimos los paquetes y montamos la consola juntos. Le conté sin parar sobre las diferencias entre las plataformas y los juegos que solía jugar. Luis me seguía escuchando con atención, con una expresión seria y de alguna manera, tierna. Después de instalarla, elegí un juego para 2 personas fácil de jugar. Me senté en la alfombra y le di una sonrisa. Vamos, juguemos juntos. Luis me miró durante varios segundos y luego se sentó a mi lado. Tomó el mando y dijo, muy bien. Jugamos durante 1 hora. Estaba a punto de decir algo, pero al ver la expresión de Luis, cambié de idea. No es tu culpa. Este juego es demasiado difícil. Luis bajó la vista y su expresión era un poco triste. Estoy ralentizando. Me apresuré a consolarlo. No. Hermano, no te puedes exigir tanto. Si eres genial en los juegos, dejarás vivir a los demás. Luis se inclinó un poco la cabeza. Vi cómo se movía su pomo de Adán y pensé que estaba realmente triste. Me acerqué y le toqué la cabeza. ¿Estás llorando? No era de extrañar que pensara eso. Él era alguien que desde niño había sido bueno en todo. Había estudiado sin problemas y había dirigido la empresa familiar con éxito. Con una autoestima tan alta, era comprensible que se sintiera mal al no poder jugar bien un juego sencillo.
Incluso para Luis. Lo obligué a levantar la cabeza y vi una sonrisa que no había logrado ocultar y sorpresa en sus ojos. Me apoyó en la cintura con una mano y en el suelo con la otra. No estoy llorando. Sentí el aliento de Luis en mi rostro y me di cuenta de que estábamos demasiado cerca. La parte de mi espalda que había sido tocada por su mano me ardía. Me senté bien rápido. Ya. Miré el reloj. Era casi las 11 de la noche. Me levanté y me despedí. Es muy tarde, hermano. Tienes que trabajar mañana, así que me voy. Descansa bien. Luis no respondió afirmativamente. Sí, es tarde. Hoy hay lluvia y el tiempo no es bueno. No es seguro conducir de noche. Y Luis me llevó a la puerta del cuarto de huéspedes. ¿Te quedas aquí esta noche? Antes de que pudiera hacer una pregunta, Luis comenzó a hablar lentamente. Hay pijamas nueva. Hay computadora, tablet. Y, por supuesto, hay internet. Todavía quería decir algo, cuando Luis bajó los ojos y frunció ligeramente los labios. ¿Volverás a la empresa mañana? No. No había terminado de hablar cuando Luis me miró. Me parece que el trabajo no es tan aburrido cuando estás conmigo en la empresa. Dijo eso con una sonrisa. Mi boca se descontroló y dije, sí. Estoy desocupado en casa, así que voy a la empresa contigo. Cuando me di cuenta, me arrepentí. ¿Por qué no podía resistirme a esa expresión de Luis? Luis me acarició la cabeza. Entonces, ¿te quedas esta noche? Mañana iremos juntos a trabajar. Y así, me quedé casi 2 semanas. También fui a la empresa de Luis durante casi 2 semanas. Luis dijo que la empresa había desarrollado un nuevo juego y me pidió que lo probara. Y así, me pasó 2 semanas. Me acosté en el sofá y reflexioné. ¿Cómo había terminado trabajando sin darme cuenta? Aunque solo era jugar tumbado. El despacho de Luis ya no estaba vacío. Había cosas que yo había dejado por todos lados. Él no pedía que se limpiaran, dijo que lo más importante era que yo estuviera cómodo. ¡Ay!, suspiré. Me acurruqué en el sofá con un snack. En esos 2 semanas, volví a mi casa algunas veces. Pero con solo unas palabras de Luis, me seguía volviendo con él. Hasta un día, mientras estaba tumbado en el despacho de Luis, me di cuenta de que no había salido a divertirme en 2 semanas. Me sorprendí. Había pasado mucho tiempo con Luis y la vida se me había hecho muy plena. Incluso mi horario había sido regular. Era como un milagro. Aunque todos los días alguien me invitaba a beber o a salir, incluso las cuñadas me preguntaban por qué había desaparecido y me llamaban a salir. Pero Luis siempre tenía una expresión de ¿me estás abandonando? ¿Era así Luis antes? No creo. Mientras estaba pensando en eso, llegó un mensaje al grupo de hermanos presidentes. Siesuan, me he vuelto a quedar sin novia. Salid a beber. Marcos, estoy trabajando horas extras. Carlos, estoy trabajando horas extras. Álvaro, estoy con mi esposa. Siesuan. Siesuan, @Javier, Javier. Me levanté del sofá y alcé la vista. Me encontré mirando a Luis, quien también estaba mirando su teléfono. Luis seguramente había visto el mensaje. Pero él rara vez hablaba en el grupo. Antes de que yo pudiera decir algo, Luis dijo con tono apagado, ¿vas a acompañar a Sergio de nuevo? Escuchando ese de nuevo, no pude evitar reírme. Sí, de todos modos no tengo nada que hacer. Consolar a Sergio y tomar un par de tragos, me parecía genial. Luis frunció los labios y guardó silencio, bajando la vista. Al siguiente momento, mi teléfono vibraba. Vi que había un nuevo mensaje en el grupo. Luis, yo me quedo contigo. Sergio. ¿Qué? La respuesta de Luis dejó sin habla a Sergio durante casi un minuto. Álvaro, ¿el señor Sánchez no ha bloqueado este grupo? Carlos, Luis, el señor E te está tomando el pelo. Haz que su empresa se arruine. Álvaro. Marcos, normal, probablemente Luis haya sido hackeado. Ja ja ja. Me reí de la reacción de los demás. Te has quedado callado demasiado tiempo. Ahora te has metido en problemas. Luis me miró con indiferencia. Le hice una mueca con las cejas, no soy yo quien dice eso. Él frunció el ceño y volvió a mirar su teléfono. No tenía prisa por marcharme, así que me quedé sentado en el sofá esperando ver los mensajes del grupo. Luis, no, voy a consolarte. Sergio. No, no es necesario. Temo que si vienes, empeores las cosas. Álvaro, cuando se hicieron tan amigos, ¿Luis va a consolarte? ¿Lo sabe Javier? Carlos, ja ja ja. Luis dirá,
trabaja horas extras y no te sentirás triste. Punto. Me estuve riendo en silencio y alzó la vista. Vi que Luis se había puesto más sombrío, como si hubiera sido alcanzado por la verdad. Me acerqué y le quité el teléfono de las manos, colgándolo de un lado. No pude evitar reírme. Yo voy. No te preocupes, hermano. No te olvidaré. Puse una mano sobre mi corazón de manera exagerada. Mi corazón está contigo. Luis sonrió un poco. Le di una palmada en el hombro con una sonrisa. Me voy. Antes de poder dar la vuelta, la mano con la que le había dado la palmada fue agarrada y metida en su cálida mano. Luis me pinchó los dedos y me miró. Llévame contigo, no voy a molestar. ¿De acuerdo? No mostraba expresión, solo me llamó por mi nombre en un tono bajo. Sentí un tirón en mi espalda y mi mano se aferró involuntariamente a la suya. Bueno. Cuando llegamos, Sergio ya había bebido mucho. Al ver a Luis detrás de mí, Sergio se sobresaltó y su mirada se aclaró un poco. Parecía que el alcohol se le había ido. Sergio dijo, ¿en serio has venido? Luis frunció una ceja, ¿estás ciego? Sergio se quejó, mirándome, Javier. Mira lo que dice. Solo me va a hacer sentir peor. Lo miré con reproche, hermano. Habíamos acordado antes de venir. Luis dijo, bueno. Sergio se echó a llorar, mi amor. La quería tanto. Yo me estaba divirtiendo bebiendo y le dije de vez en cuando, sí, es verdad. Luis estaba sentado en silencio al lado. Sergio se puso más emocionado y me agarró, Javier. Analiza esto para mí. Quiero reconciliarme. Bebí un poco de alcohol y escuché cómo describía, sin ningún hilo conductor, las razones de la ruptura. Después de escuchar, puse el vaso de alcohol abajo y empecé a hablar como un experto en relaciones. Ah, esto es tu culpa. Sí, la personalidad de tu novia es muy dulce. ¿No crees que te has ofendido? Eso que dijo significa que quieres que la disculpes y la consueles. Pero tú no has entendido nada. Ahora, este es el caso. ¿En este asunto? Primero haz esto. Ve cómo reacciona tu novia. Luego. Sergio asintió con la cabeza, con una expresión de comprensión. Muy bien, muy bien, muy bien. Después de analizar todo, mi boca estaba seca. Estaba a punto de tomar un sorbo de alcohol cuando Luis me agarró la muñeca. Si sigues bebiendo, te emborrachas. Me pasó una botella de agua abierta. El alcohol no alivia la sed. Tenía una mano agarrada por Sergio y la otra con el vaso de alcohol. Quizás debido a que estaba realmente borracho, mi cerebro no funcionaba bien. Bebí un par de sorbos de agua de la mano de Luis. Al levantar la vista, vi que Luis me estaba mirando fijamente. Sus ojos se desvincularon de mis labios y se encontraron con los míos. ¿Quieres más? Negué con la cabeza y le di una sonrisa. Gracias, hermano. Luis me secó el agua de los labios. Sergio estaba muy borracho y salió llorando. Esposa. ¿Esposa? Mirándolo desde atrás, no pude evitar reírme. Tu esposa no te quiere. Sergio se echó a llorar de nuevo. No. Mi esposa me ama. Luis. Me reí de nuevo y estaba a punto de decir algo más, pero Luis me cubrió la boca. Me susurró al oído con un suspiro. Javier, estás borracho. Hacía mucho que no bebía y hoy me había emborrachado. Pero no podía aceptar eso. Le golpeé la mano con mi cabeza. No me emborracho. Muy bien, no estás borracho. Luis respondió sin problemas. Con la otra mano me sostuvo y le dio un puntapié a Sergio. Llama a alguien para que te recoja. Sergio abrió los ojos entrecerrados y dijo que sí. Sacó el teléfono y llamó, esposa. Después de unos segundos, se secó las lágrimas y dijo, la llamada dice que mi esposa no está en servicio. Luis. Al final, el asistente de Luis vino a recoger a Sergio. Sergio fue metido en el coche. Yo también quería subir, pero Luis me detuvo, hay alguien que se encargará de él. Afuera, mi cabeza se aclaró un poco. Asentí con los ojos entrecerrados y me dejó llevar por Luis hacia el estacionamiento. Joe, ¿soy genial o no? No pude evitar presumir. Si alguna vez tienes una pelea con tu novia, también puedes preguntarme. Soy un experto en relaciones. Me incliné hacia él para presumir. Sin darme cuenta, me tropecé. Luis me sostuvo firmemente en la cintura. Me miró. Estaba tan borracho que todo el mundo giraba alrededor de mí. No podía ver claramente la expresión de Luis, solo sentía que la mano en mi espalda se apretaba. El abrazo de Luis era muy cálido.
Estaba a punto de cerrar los ojos y disfrutar cuando una voz cálida susurró en mi oído, experto en relaciones. ¿Has notado que te quiero? Me dio cosquillas en el oído. No pude evitar reírme y me acerqué a su hombro, por supuesto. Luis se detuvo. Su aliento en mi oído se hizo más fuerte. Levanté la vista y lo miré. Si no te quiero, te odio. ¿Cómo podríamos ser amigos y hermanos si no te quiero? Luis. Me pinchó la cara con la mano. Sus dedos se deslizaron de la esquina de mis ojos hasta mis labios y presionó ligeramente. Su voz era como un suspiro. Javier, te quiero. Agarró mi mano y besó mis dedos. Así, te quiero. Mi cerebro no funcionaba. Miré hacia él con expresión aturdida mientras se inclinó y enterró la cabeza en mi cuello. Escuché una risa breve, como un suspiro o una autocrítica. Solo me atrevo a decirlo cuando estás borracho. Javier, ¿me odiarás? Abrí la boca. Quería decir que estaba más sobrio, pero me sentí más borracho después de las palabras de Luis. Javier, no me odies, por favor. Parecía que realmente creía que estaba borracho. Me miró con ternura, me tomó la mano y la agitó suavemente, como si estuviera consolando a un niño. Volvamos a casa, ¿de acuerdo? Probablemente estaba tan borracho que estaba alucinando. Incluso podía oír el latir de mi corazón, que sonaba como truenos en mis oídos, anunciando mi extrañeza. Sí, probablemente estaba realmente borracho. Lo seguí a Luis a casa. Me ayudó a cambiarme de ropa y a lavarme. Luego me acosté. Luis me apagó la luz de la cabecera. En la oscuridad, sentí algo cálido y suave en mi frente. Buenas noches. Clic. La puerta se cerró. Abrí los ojos de golpe. No era por el alcohol, no era una alucinación. Me quedé mirando el techo negro. ¿Por qué mi corazón seguía latiendo tan rápido? No podía dormirme. El alcohol se había ido completamente. No sabía a qué hora me dormí. Al día siguiente, cuando desperté, ya era casi mediodía. Me cubrí la cabeza y saqué mi teléfono. Vi un mensaje de Luis: he pedido comida para el mediodía. Come y luego vuelve a dormir. Todo lo que había pasado anoche se me presentó como una película. ¿Qué debía hacer? Realmente no era una alucinación causada por el alcohol. ¿Luis me quería? Durante la comida, suspiré innumerables veces. Finalmente, saqué mi teléfono y escribí en privado a Marcos, el hermano más confiable. Yo, hermano, salimos mañana a comer. Tengo algo urgente que discutir contigo. Después de escribir, cambié beber a comer. No me atrevía a beber más. Me podía confesar el amor. Marcos respondió rápidamente: ¿qué pasa? Escribí apresuradamente: me han declarado. Justo después de enviar el mensaje, mi teléfono comenzó a vibrar. No era Marcos, sino el grupo de hermanos presidentes. Álvaro, salid mañana todos. Hay algo importante. Han declarado el amor a Javier. Me quedé sin aliento. La respuesta tardía de Marcos llegó: lo siento, este idiota estaba a mi lado y vio el mensaje. Álvaro, qué chismoso. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de 6 personas casi llegó a 99 más mensajes. Carlos, ¿no es normal que alguien le declare el amor a Javier? Asentí con fuerza. Sí, no era necesario reunirse. Álvaro, no es normal. Pero Javier no ha rechazado. Incluso quiere discutirlo con Marcos. Eso no es común. Carlos, vaya. Entonces es algo importante. Todos deben estar presentes mañana. Me quedé sin aliento de nuevo. Abrí la conversación privada con Álvaro y comencé a escribir furiosamente. Pero antes de enviar el mensaje, el grupo recibió varios nuevos mensajes. El último fue de Luis. Luis, de acuerdo. Sentí que me estaba enrojeciendo. Mi corazón estaba latiendo muy rápido, no por vergüenza, sino por enojo. No, Luis, ¿de acuerdo a qué? Me mordí el labio y respondí en el grupo: Luis, no vengas. Cuando apareció el autor del asunto, el grupo se puso muy animado. Todos me preguntaban qué estaba pasando. Marcos preguntó: ¿por qué no puede venir Luis? Yo: porque es él quien me ha declarado. El chat se detuvo de repente. Marcos. Carlos. Álvaro. Sergio, ¿qué? Al siguiente momento, la cantidad de personas en el grupo disminuyó en 1. En el centro de la pantalla se veía: Luis ha sido expulsado del grupo por el administrador. Todos respondieron: muy bien hecho. Luis, qué sinvergüenza. ¿Cómo se atreve?
Al día siguiente, me senté en el restaurante con mis hermanos presidentes y sus esposas. Todos nos mirábamos sin saber qué decir. Suspiré profundamente, ¿qué hago? Ayer quería fingir que no sabía nada, pero con este revuelo, me había dado miedo y había salido corriendo de la casa de Luis. No me atrevía a responder sus llamadas y mensajes. Era demasiado embarazoso. Marcos tomó un sorbo de alcohol y preguntó, ¿lo quieres? Apoyé mi cabeza en la mano. Mi cerebro estaba muy confuso, no lo sé. Carlos también quería tomar un sorbo de alcohol, pero su esposa le dio una bofetada en la espalda y se cayó. Jajaja. Si no lo quieres, seguramente lo hubieras rechazado ayer. Álvaro asintió, sí, Javier. Nunca has sido tan indeciso para rechazar a alguien. Suspiré de nuevo, pero es mi hermano. Todos guardaron silencio. La esposa de Carlos, Mei Yuan, que siempre me había sido muy amable, sonrió y dijo, oh, ¿estás preocupado por eso? Bésalo y lo sabrás. Todos la miramos. Mei Yuan sonrió, ¿qué? Todos tuvimos una expresión de desagrado, ¿qué idea tan tonta? El camarote volvió a quedarse en silencio. Todos suspiramos profundamente. Marcos pensó 2 segundos y dijo, no te preocupes demasiado. Ya que él te ha declarado, no puedes volver a la relación anterior. Sentí un nudo en el estómago. Sí, tenía miedo de que nuestra relación se deteriorara. Marcos tragó un sorbo de alcohol y continuó, no te apures a encontrar una respuesta. Tómate tu tiempo. Tus sentimientos y el tiempo te dirán la respuesta. Los demás asintieron y me consolaron uno tras otro, no te preocupes. Si te trata mal, todos juntos lo haremos pagar. No te preocupes. No te hace falta este hermano. Un día traeré a un nuevo millonario del comercio para que sea tu hermano. Javier, no fruncís el ceño. Mañana sal con las esposas. No pude evitar reírme, muy bien. Gracias, hermanos y hermanas. Después de comer, salimos del restaurante. Vi a alguien delante y me detuve. Luis estaba apoyado en el coche. Al verme, sonrió suavemente, he venido a recogerte. Antes de que yo pudiera decir algo, los demás comenzaron a hablar con tono sarcástico. Álvaro me abrazó, ¿qué? ¿Crees que no tenemos coche? Luis bajó la vista y me miró en silencio. Sentí un tirón en el corazón. No, no podía sentir lástima. Carlos se acercó, jajaja, mira lo miserable que está Luis. No nos va a conmover. Sergio también gritó, ¿sí? Luis, eres un sinvergüenza. Anoche dijiste que venías a consolarme, pero luego intentaste llevarte a Javier. Luis no dijo nada. Estaba rodeado por nosotros y bajó los párpados, temblando, lo siento. No pude resistir más. Me acerqué y me paré a su lado. Miré a Sergio, quien todavía quería gritar, basta, déjalo. Ayer te llevó a casa. Sergio. Marcos salió después de pagar la cuenta. Ajustó sus gafas y dijo, ¿qué están haciendo aquí? Al ver a Luis a mi lado, Marcos frunció una ceja, ¿estás en bancarrota? Luis. Luis no respondió a nadie. Me miró, Javier, hablemos. Levanté la vista y lo miré. Sus ojos negros estaban llenos de mi imagen. Mi corazón latía fuerte. Bajé rápidamente la vista, pero asentí, llévame a casa. Al levantar la vista, vi. Luis no dijo nada más. Bajó la vista y se quedó en silencio. Yo estaba un poco perplejo. Miré hacia él y pregunté, ¿estás seguro de que estás bien? Luis asintió con la cabeza, pero no me miró. Sentí que algo estaba pasando, pero no sabía exactamente qué. Después de eso, volví a mi rutina diaria. Pero todas las noches, era Luis quien me llevaba a casa. Un día, alguien en el grupo me invitó a beber. Había prometido a Luis que no bebía últimamente, y con esa expresión de Luis cuando bajaba los ojos, no pude decir que no. Pero el amigo insistía, es el primer día de mi tienda. Sin tu presencia, el negocio no prosperará. Me reí, ¿cuántas tiendas has abierto ya? ¿Todavía te preocupas por el negocio? Pero el amigo no se conformó. Finalmente, acepté, pensando en solo mostrarme y luego regresar. Esa noche, apenas llegué a la tienda y antes de siquiera sentarme, el teléfono de Luis sonó. Me apresuré a salir y le hice señas a mi amigo para que se callara, ¿hola? Luis preguntó dónde estaba. Justo cuando dije estoy comiendo con un amigo, mi amigo gritó detrás de mí, Javier. ¿Aún no has terminado? Ven a beber. Me apresuré a explicar, un poco avergonzado, no he bebido,
es la de un amigo, solo vine a echar un vistazo. Luis se calló por 2 segundos y luego dijo un mm. Me relajé un poco. Luego, me di cuenta y pensé, ¿por qué me avergüenzo? Luis dijo con tono apagado, entiendo, diviértete. Estaba a punto de responder que sí, cuando él dijo, la próxima vez te invito a comer en casa. Hoy salí temprano del trabajo y hice algo que te gusta. No pasa nada, diviértete, yo me comeré solo. Aunque Luis no mostraba emoción en su tono, yo imaginé su cara triste, con los ojos bajos. Respondí inmediatamente, voy ahora. Luis dijo con un tono que tenía un poco de alegría, muy bien, te espero en casa. Mientras me disculpaba con mi amigo y me dirigía a casa de Luis, me arrepentía de no tener principios. No podía negar que la comida de Luis era realmente deliciosa. Después de comer, estaba tan lleno que apenas podía caminar. Luis me llevó a caminar despacio por el salón, y de manera natural e involuntaria. Pasó la mano por una mitad de mi mejilla, si te gusta, te cocinaré todos los días. Pensé que solo estaba diciendo eso, después de todo, no podía salir temprano todos los días. Pero al día siguiente, me llamó de nuevo, hoy hice camarones. Me dio ganas de comer y cancelé mis planes otra vez, y me dirigí a casa de Luis. Así, todos los días comía la cena en casa de Luis y luego jugábamos juntos a los videojuegos. Me pregunté con cierta curiosidad, ¿no has declarado bancarrota? Luis se quedó un poco sorprendido, ¿por qué dices eso? Miré la hora, de lo contrario, ¿de dónde sacas el tiempo para cocinar todos los días y jugar conmigo? Luis se rió y volvió a tomar mi mano, como un niño que no quiere soltar. No he declarado bancarrota, solo quiero pasar más tiempo contigo. Los ojos de Luis eran muy oscuros. Cuando me miraba, era difícil apartar la vista. Abrí la boca, pero Luis bajó la vista y fijó su mirada en mis labios, con una expresión intensa. De repente, me sentí muy caliente y mi corazón comenzó a latir muy rápido, lo que me hizo sentir un poco nervioso. Apuré los labios rápidamente. Luis alzó la vista y me miró, con los párpados lentamente curvándose, como si supiera lo que estaba intentando ocultar. No sabía cómo me escapé de allí. Incluso cuando llegué a casa, la temperatura de mi rostro no bajó. Miré en el espejo a mi rostro encendido y me cubrí los ojos, joder. Este fin de semana, mis padres me llamaron para comer en casa. Después de comer al mediodía, estaba charlando con Luis en el móvil y perdiendo el tiempo. Mi madre, que estaba tumbada en el sofá al lado mío, apartó la vista del teléfono y me preguntó, ¿qué comemos para la cena? Mis dedos se movían rápidamente mientras escribía, lo pregunto. Mi madre, ¿qué? Yo, hermano, ¿qué comemos esta noche? Luis tardó un rato en responder, tengo un compromiso esta noche y tendré que volver tarde. Lo siento, no tengo tiempo para cocinar hoy. Me dio un vuelco el corazón y seguí escribiendo, vale, come poco en el compromiso y vuelve a comer conmigo. Luis, de acuerdo. Salté del sofá, cogí las llaves del coche y salí, me voy, comeré afuera esta noche. Mi madre cambió de postura y siguió jugando con el teléfono, bien. Me quedé un poco sin palabras. Era más floja que yo. Mamá, sal más, no te quedes en casa todo el día. Mi madre me miró sorprendida, no te esperaba decir algo tan saludable. Ella se rió y dijo, vale, saldré más tarde. Diviértete. Me pregunté, entonces, ¿por qué preguntaste qué comer? Pensé que comeríamos juntos. Mi madre volvió a fijar su vista en el teléfono, solo preguntaba. Me di cuenta de que era una pregunta inútil. La cerradura de la casa de Luis ya tenía mi huella dactilar. Entré y me paseé un rato por la cocina. Tuve una idea. Después de mucho esfuerzo, finalmente hice 2 platos. Probé y, bueno, era comestible. Miré la cena que no se veía muy buena, pero me sentí muy satisfecho. Con una gran alegría, llamé a Luis. Después de un rato, contestó. Con un tono de voz alegre, dije, ¿cuándo llegas? La comida ya está lista. Antes de escuchar la respuesta de Luis, escuché una voz suave y preocupada al otro lado, señor Sánchez. Ha bebido mucho. Déjeme ayudarle. Sonreí sin querer y pregunté, ¿quién es? Luis se detuvo un momento y luego dijo con voz un poco ronca, mi asistente. Respiré hondo y dije, no vengas. Y colgué el teléfono. Luis llamó de nuevo inmediatamente, pero yo lo rechacé. Empecé a caminar por el salón. Llegué al comedor y vi la comida que había preparado. Me sentí enojado y triste al mismo tiempo. Pero estaba confuso. ¿Por qué estaba enojado? ¿Por qué estaba triste?
Era solo una simple pregunta de preocupación y Luis solo había vacilado un segundo. ¿Por qué me había enojado tanto? Era como si Luis hubiera hecho algo que me hubiera decepcionado. De repente, mi ira se apagó. Me senté en la mesa del comedor y me quedé pensando, mirando la comida. Sonó el timbre de la puerta. Giré y me encontré mirando a Luis. Sus ojos se detuvieron en mi rostro y luego vio la comida en la mesa. Se quedó inmóvil y se movió el pomo de Adán, Javier. Recobré el sentido, aunque un poco despacio, y asentí, Luis parecía preocupado y se acercó 2 pasos. Entonces noté que había alguien detrás de él. Parecía familiar. Me dio un saludo. Hola, señor Javier. Soy el asistente de Luis. Recordé, lo había visto en la empresa antes. Le devolví la sonrisa y asentí. Justo cuando estaba a punto de decir que lo agradecía por su trabajo, Luis dijo, tarjeta de identificación. El asistente y yo, ¿qué? El asistente reaccionó y sacó la tarjeta de empleado de su bolsillo, aquí. Me sonrojé de vergüenza y lo miré con enojo. Luis observaba mi expresión y quería decir algo más, pero lo interrumpí, asistente Lee. Gracias por traerlo de vuelta. El asistente Lee se dio cuenta y se despidió rápidamente. En cuanto salió, Luis me tomó la mano y se acercó a mi rostro. Javier, no te enfades. No dije nada, porque estaba un poco nervioso. Luis, al ver que no respondía, bajó aún más el tono de voz. Su pulgar comenzó a acariciar ansiosamente la dorsa de mi mano. Javier, lo siento, he vuelto tarde. Asentí y lo llevé a sentarse en el sofá. Siéntate, quiero hablar contigo. Estaba a punto de levantarme y sentarme enfrente, pero él me retuvo. Hablemos bien de esto, ¿de acuerdo? Miré hacia abajo y vi la preocupación en sus ojos. Me dio ganas de reír y, de repente, no estaba tan nervioso. Dejé que me retuviera la mano y dije con expresión seria, Luis. Luis se enderezó en el sofá, estoy aquí. Me costó no reír y dije, te quiero. Luis apretó bruscamente mi mano y se quedó inmóvil, ¿qué? Retuve su mano, me acerqué a él y tocé su labio con suavidad, así, te quiero. Estaba a punto de retroceder, pero Luis me agarró por la cintura. Me abrazó fuertemente y enterró la cabeza en mi hombro, ¿en serio? No pude evitar reírme, claro que sí. Luis alzó la cabeza, sus ojos eran oscuros. Sus dedos calientes se deslizaron por mi labio. Vi cómo se movía su pomo de Adán y, finalmente, soltó mi mano. ¿Qué? ¿No me iba a besar? Luis se levantó con una expresión seria y se dirigió rápidamente al baño. Detrás de él, estaba tan enojada que quería reír. ¿En este momento tienes que ir al baño? Luis se detuvo un momento, me miró, y su mirada era un poco peligrosa. Voy a cepillarme los dientes. No me atreví a decir que estaba tan nervioso que ni siquiera podía oler el alcohol. Me quedé sentado en el sofá con una expresión de resignación. Un momento después, Luis salió. Estaba a punto de decir algo sarcástico, pero me besó. Luis me rodeó la cintura y me mantuvo atrapado en el sofá. Yo solo podía inclinar la cabeza hacia atrás y recibir el beso. El sabor de menta fresco se infiltró entre mis labios y se envolvió con mi lengua. Me esquité los ojos y miraba la luz del techo. Los ojos se me llenaron de lágrimas por la luz. Luis se separó un poco, con voz ronca, y me dejó un espacio para respirar. Vi que se inclinaba hacia mí de nuevo y lo empujé rápidamente. Primero, comamos. Él me apretó la cintura y besó mi labio una y otra vez. Estoy comiendo.